Bien, bueno, hoy vamos a hablar respecto del particular damnificado, su evolución histórica y las atribuciones con las que cuenta este, conforme nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. En principio corresponde comenzar diciendo que originariamente se ha entendido que los únicos sujetos del proceso eran básicamente el juez como órgano juzgador y por un lado el Ministerio Público Fiscal y por el otro el imputado. La víctima, a pesar de ser un sujeto natural, porque es quien sufre la comisión de un delito cuando el bien jurídico afectado es privativo de ella, lamentablemente, incluso en la actualidad, no ha generado un reconocimiento amplio de facultades de persecución penal. En este sentido, tras el dictado del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, de Joffre, año 1915, si bien este significó un paso importante en cuanto al reconocimiento y facultades que tiene la víctima dentro de un proceso penal, sus facultades estaban muy acotadas. Lo cierto es que se ha sostenido durante la vigencia de dicho Código Procesal Penal y hasta la última gran reforma en relación a lo que al particular damnificado respecta, que la víctima solo podía interceder en un proceso penal con el exclusivo y único fin de resguardar sus derechos patrimoniales, o dicho de otro modo, la víctima originariamente solo intervenía en el proceso penal para gestionar la producción de prueba que luego le sirviera en un proceso civil, vedándole la posibilidad de participar como parte en el orden de la acusación. Dicho Código Procesal Penal de Joffre decía que el particular damnificado es toda persona de existencia física o ideal que resulte típicamente afectada por la comisión de un delito de acción pública. Se trata de una víctima titular de un bien jurídico que a consecuencia de la comisión de un delito sufre un daño concreto, directo y actual, protegido por una norma reparatoria. La coincidencia con la titularidad del bien jurídico no es absoluta. Es decir, lo que se requiere es que en función de una conducta típica exista un daño directo, concreto y actual sobre dicha persona física o jurídica que se va a constituir como particular damnificado. Otro tema no menor es que tal normativa nos aseguraba que el particular damnificado no es parte y por ende no podía ejercer la acción penal, ya que intervenía en dicho juicio por un interés personal en función de un daño patrimonial o agravio moral que pudo sufrir a consecuencia de un delito, pero no se le reconocía la calidad de sujeto parte litigante, porque de reconocérsele, en palabras de Joffre, se estaría afectando la regularidad y brevedad del juicio penal, y se comprometerían las facultades del Ministerio Público Fiscal, quien es el único responsable del éxito de la acción penal deducida. Es decir, mientras estuvo vigente el Código Procesal Penal de Joffre, en provincia de Buenos Aires, el particular damnificado intervenía en aquellos casos donde lo autoriza la ley, pudiendo producir averiguaciones e incluso ilustrar el contenido del proceso, pero no se le atribuía el carácter de parte litigante. Claro que esto cambió luego de la promulgación de la Ley 13.943, que introdujo en el Código Procesal Penal cambios significativos en cuanto a las facultades que ostenta incluso actualmente el particular damnificado, ya que aún con las falencias y casi de manera temerosa se advierte que el particular damnificado aspira, aunque sea a coparticipar en el ejercicio de la acción penal, permitiéndosele llegar al juicio oral en carácter de parte, aún queda extremadamente debilitado. Por el otro lado, cabe destacar que a nivel federal, desde la vigencia del Código Procesal Penal de Nación, de Obarrio, año 1879 en adelante, se preveía la figura del querellante particular, en cuyo lugar, pese a ser un código procesal inquisitivo y totalmente vetusto, en cuanto al querellante particular, se le concedía a éste la calidad plena de parte, al punto tal que si en el marco de un proceso penal el Ministerio Público Fiscal solicitaba el sobreseimiento del imputado, se le podía conceder al querellante la posibilidad de proseguir con el ejercicio de la acción penal hasta el dictado de la sentencia definitiva. Bueno, en provincia de Buenos Aires esto no fue así. Igualmente vale decir que no toda la doctrina era unánime. De hecho, varios autores, entre ellos Eusebio Gómez,
llegó a decir que en ninguna parte del Código Penal se ha dicho expresamente que el ofendido estaba proscripto en cuanto a la posibilidad de ejercer la acción penal en calidad de querella o como particular damnificado. Y no solo eso, sino que dijo también que conforme el artículo 72, inciso 3, del propio Código Penal, cuando se regula respecto del ejercicio o respecto de las condiciones del ejercicio de la acción penal en aquellos delitos dependientes de instancia privada, cuando dice se procederá a formar la causa por denuncia del agraviado o por acusación del ofendido, es decir, al introducirse la palabra acusación del ofendido, se puede llegar a entender que la norma penal de fondo avala que el propio ofendido pueda ejercer la acción penal. Bueno, en ese sentido fue que la línea doctrinaria y propia del Código Procesal Penal de Joffre no fue seguida en general, lo cual habilitó una serie de fallos jurisprudenciales que hoy día permiten delimitar cuál es el verdadero rol que actualmente ostenta el particular damnificado. El primero de los fallos es uno dictado en 1925, llamado Caso Maresca, en donde la Corte Suprema de Justicia de Nación, en obiter dictum, dijo que la forma sustancial en el juicio son la acusación, la defensa, la prueba y sentencia, y que ello no obliga a pronunciarse sobre la forma en que tiene que ser la acusación. Y agrega luego que el derecho de defensa en juicio, que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional, se ve cumplido con la exigencia de una acusación, sin que corresponda hacer distingos sobre el carácter público o privado de la misma. En el año 1935 se produce un caso muy importante a nivel del tema en tratamiento, que es el caso Roberto del Carril, de la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, y lo que pasa allí es que, al cierre de la etapa instructoria, el fiscal pidió el sobreseimiento y el querellante acusó, por ende el defensor, aduciendo que se debe aplicar el artículo 174 del Código Procesal Penal vigente, por lo que el sobreseimiento era obligatorio, y la Cámara Criminal y Correccional, en este caso, va a decir que siendo pública la acción penal que surge del delito de defraudación, la querella formulada por el particular ofendido en carácter de acusador obliga a la apertura del plenario y que se dicte la sentencia que corresponda. Luego, en el fallo Sincota de la Corte Suprema de Justicia de Nación, año 1965, el procurador de la Corte dijo que la intervención del querellante y el pedido de acción penal debía ser mirado como un modo de restauración del derecho desconocido por el delito. Un año después, en el caso Otto Wald de 1966, en el cual la Corte Suprema le reconoció personería al querellante, en donde dijo que todo aquel que interviene en el juicio criminal en carácter de acusado, está amparado por las reglas del debido proceso. En el año 1998 se produce el caso llamado Santillán, en donde el fiscal pidió, en juicio oral, la absolución del imputado, en cuyo caso la Corte Suprema de Justicia de Nación repitió lo dicho que se había dicho en el fallo Maresca, por lo que si el Ministerio Público Fiscal desiste o solicita la absolución del imputado, el querellante o particular ofendido podía continuar con la acusación hasta el dictado de la sentencia. Por el otro lado, en el fallo Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dicho que el derecho a la tutela judicial efectiva para la víctima implica no solo el derecho de denunciar un hecho delictivo en su contra, sino también implica el derecho de identificar a los autores, de ofrecer prueba, de acusar en juicio, de que los condenen y eventualmente que los obliguen a los condenados al cumplimiento de la pena. Entonces, la posibilidad de acusar es un modo de devolverle a la víctima su dignidad, su respeto, su confianza. Bueno, volviendo, en nuestro Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, vigente actualmente, lamentablemente no hicieron que el particular damnificado pueda evolucionar en cuanto a sus facultades. Esto significa que actualmente se permite ejercer la acción penal al particular damnificado solo en aquellos supuestos, por ejemplo, en donde el Ministerio Público Fiscal hubiera solicitado el sobreseimiento del imputado y confirmado el mismo por el fiscal de Cámara, vedándosele al particular damnificado la posibilidad de que al cierre de la investigación solicitada y confirmado el pedido de sobreseimiento por el fiscal de Cámara,
recién pueda allí formular acusación, lo cual es un despropósito, ya que en otras palabras el ejercicio de la acción penal del particular damnificado está procediendo simplemente de manera subsidiaria. Asimismo, el Código Procesal Penal habilitó el ejercicio de la acción penal al particular damnificado en aquellos supuestos cuando luego de formulada la acusación se presente la situación del archivo, en cuyo caso, con la anuencia del fiscal general, el particular damnificado deberá presentarse como querellante dentro de los 60 días, habida cuenta que operará la conversión de la acción pública en acción privada. Por último, se le permite el ejercicio de la acción penal al particular damnificado en aquellos supuestos en donde, iniciado el juicio penal por el motivo que fuera, el fiscal retirase la acusación. En ese supuesto, el particular damnificado podrá retomar el ejercicio de la acción penal y complementar aquella ya previamente iniciada por el Ministerio Público Fiscal, pudiendo alegar y probar en juicio lo que falte hasta el dictado de la sentencia. Lo cierto es que la regulación en cuanto al particular damnificado es muy pobre, ya que lamentablemente no lo deja gestionar con autonomía su caso. En síntesis, ¿qué es lo que puede hacer el particular damnificado conforme a nuestro Código Procesal Penal? Bueno, en primer término, el mismo debe presentarse, sin retrogradar la causa, hasta la oportunidad del artículo 336 de dicho Código de Rito. Deberá presentarse ante el juez de garantías por derecho propio, con patrocinio letrado o mediante carta poder. En el escrito de constitución se ha de relatar el hecho en donde quede claro que él es el ofendido. El juez de garantías debe tenerlo por presentado y si se lo rechaza, deberá recurrir ante el juez de cámara. El particular damnificado, una vez constituido, puede promover diligencias útiles. Estas son aquellas que son provechosas, necesarias y que impulsan la investigación. El particular damnificado podrá pedir medidas cautelares. Lo que sí no puede es pedir medidas de coerción personal. Podrá asistir a las declaraciones de testigos durante la investigación penal preparatoria, pudiendo formular preguntas y solicitar aclaraciones. Más adelante, durante la etapa de juicio, conforme al artículo 334 bis, en fin, se establece que el particular damnificado tendrá las mismas facultades que el agente fiscal durante el desarrollo del debate, lo cual es correcto. Por último, según mi opinión, entiendo que resulta imperioso que en todas las provincias se regule con amplitud las facultades que tiene el particular damnificado, no arrebatándole facultades, no considerándolo un tercero adherente, sino que lo sea en calidad de sustituto procesal, lo cual conducirá a la búsqueda de una imposición de una pena pública, impulsada conforme el debido proceso, pero con independencia de si la misma fuese ejercida por acusador público o privado. Creo que si queremos que las víctimas recuperen su dignidad, se le debe quitar de inmediato el monopolio de la acción penal al Ministerio Público Fiscal y compartirla, no de manera subsidiaria, sino de manera supletoria con la víctima. Suscríbanse si les gustó este contenido, dejen sus comentarios, no olviden de darle like y bueno, nos vemos en la próxima clase.